Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Mi nombre es Yoli Romero y les doy como cada día la bienvenida a este espacio donde desde mi alma a su alma y con la presencia y la energía de mis invitados, pues creamos estos espacios donde hablamos de desarrollo espiritual y humano. Y tenemos a Eva Sandoval, que es una persona que ya la van a conocer por ustedes mismos, pero ustedes saben que hay personas acá en Alma Alma con las que vibramos, con las que sentimos eso tan bonito que se crea con las conexiones del alma. Y Eva crea eso conmigo y estoy segura que va a crear eso con ustedes también. Ese algo que cuesta mucho poner en palabras, pero que yo acá se los describo como un reencuentro del alma. Cuando las almas nos encontramos en esta experiencia humana, pues recordamos que una vez estuvimos juntas o muchas veces hemos estado juntas y se crea ese algo tan hermoso que ya saben que acá conversamos tanto de eso. Y ya sin más, les dejo un pequeño video y les subo a mi invitada del día para que ustedes la amen tanto como yo. Hola, Hola Yoli, ¿qué tal? muy bien, ¿y tú? Pues bien, encantada de estar aquí en este espacio tan poderoso y tan bonito que estás creando y que estáis creando todas estas almas, así que encantada. Gracias por tu disposición de estar acá y bueno, gracias de antemano por todo el trabajo que haces, gracias por lo que entregas al colectivo y por todo lo que estás ayudando a este cambio de era que estamos colectivamente viviendo desde, como yo les digo, tus partes ya sanadas o desde tu pequeño rinconcito del universo, pero gracias por todo lo que estás aportando. Recibidas, la verdad que poder ir viendo cada vez unos reflejos eh, más potentes, ¿no? Más magnificados de lo que una va haciendo en el momento en el que decidió tomar un camino personal importante, porque ya sabemos que quienes tomamos estos caminos vamos muy en contra de la corriente, digamos, pues la Ujú. verdad que ver cada vez estos reflejos tan bonitos, como es tu caso, porque me parece que lo que estás haciendo tiene mucho que ver con eso, y la Mm. verdad que es un placer para mí poderme ver reflejada en seres tan bellos como tú. Gracias. Bueno, hay una pregunta con la que yo comienzo porque me gusta que la comunidad pues, conozca un poco al invitado y la pregunta es, ¿quién es Eva Sandoval desde el alma? Eva es un ser, podría poner un punto ahí, luego es un ser humano, otro punto, luego es un ser espiritual, y es muchas cosas, se va conociendo en cada momento, y además esa pregunta precisamente de quién es decir, quién soy, es una pregunta que a mí me ha dado muchísimo abanico y muchísimas posibilidades, muchísimas respuestas a lo largo de mi camino, y me las sigue dando, así que es un camino de descubrimiento saber quién soy. Mm. En realidad también tengo varias personalidades. A mí me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta mucho la conexión con los seres humanos, me gusta mucho la escalada, me gustan las motos, me gusta el deporte, me gusta la música, ¿sí? Entonces tengo muchas personalidades distintas y quién soy es algo que sigo descubriendo cada día. Mm, Qué poderosa es la pregunta, ¿quién soy, verdad? Yo creo que es una de las primeras preguntas que aparece en nuestra alma con el despertar espiritual, es quién realmente somos. Y vamos a entrelazar eso con nuestro tema del día, que son las creencias, porque creo que tiene mucho que ver esas quiénes somos con las creencias o quiénes hemos creído que somos con las creencias, con lo que otros nos han dicho. Y que lo peor no es lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros nos creemos de nosotros mismos que somos. Porque muchas veces pensamos que tomamos solo eso de afuera y es un diálogo interno también que nosotros tenemos, que quizás en algún momento fue con lo que yo llamo la pequeña idea, algo que escuchamos acá, que alguien nos dijo, que se quedó en nosotros y luego lo convertimos en esa etiqueta de personalidad. Pero
Pero más allá de lo que puede estar afuera, yo creo que es lo que nosotros nos decimos de nosotros mismos, lo que nosotros nos creemos que somos y todas esas etiquetas del ego, podríamos llamarlo, que nos vamos formando constantemente durante la vida. Entonces, vamos a comenzar con, creo que lo más, por el principio, ¿no? ¿Qué son las creencias y por qué últimamente, esa es una pregunta que me acaba de entrar, ¿por qué últimamente parece que todo el mundo está hablando de creencias? Porque vamos a contestar esa primero, Mm, porque es un momento muy importante para darnos cuenta de la diferencia que existe entre creer algo y saber algo. Es decir, entre nuestro sistema de creencias y lo que llamamos sabiduría. Yo tengo la sensación de que el ser humano en este momento actual empieza a estar muy cerca de su sabiduría, por tanto, está saliendo mucho, se está descubriendo mucho, que descubrir es una palabra mágica que significa quitar lo que cubre, mm, esa información de las creencias. Y lo que decías antes es que en realidad es una programación muy potente, es decir, las creencias que tenemos, la mayoría vienen cuando somos niñas y niños. Y cuando somos niñas y niños, como dependemos de los adultos, profesores, padres y demás, lo que hacemos es aceptamos la información, simplemente. La aceptamos y no la cuestionamos. Simplemente creemos que es la verdad y por eso se vuelve tan fuerte. Por eso el inicio es esa información que nos han dado, por tanto, creo que es interesante saber qué información tenemos. Y luego, cuando empezamos a darnos cuenta de que no somos eso que nos han dicho, hay un proceso, es un momento de conciencia importante y como es tan infantil, por eso para muchas personas puede tener una dificultad, ¿sí? El hecho de darme cuenta de que yo creo una cosa de mí que no soy, ¿cómo lo cambio, no? Que es un poco la mm, pregunta, porque además viene de, pues de los 0 a los 6 años es cuando más, si observas a los niños, te darás cuenta de que más se creen la información que les dicen. Por tanto, hemos basado nuestra vida en una información que es falsa. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que funcionamos a base de creencias, allí estoy de acuerdo contigo en que un momento clave es cuando nos preguntamos quién somos, quién mm, soy. Yo recuerdo en mi primera crisis, tengo varias, he tenido varias y me parece que esto todos. continúa. En la primera me acuerdo que mi hermano me mandó un mensaje y me dijo, hermana, necesitas saber quién eres. Y yo me acuerdo que esa pregunta fue como, ¿cómo que quién soy? ¿No? Porque lo primero que haces, como estás identificada con las creencias, dices, pues yo soy Eva. No, lo primero que haces es identificarte con que con el nombre que te han puesto. Y entonces, y a partir de ahí, o yo soy, yo qué sé, la hija de, o no, siempre relacionado con. Entonces, esa información es muy interesante de ir desgranando, de ir quitando y darme cuenta de que, bueno, Eva es el nombre que me han puesto y es el nombre por el que yo respondo. También puedo ser amiga, ¿sí? Mm, Entonces, ese camino es el que realmente las creencias empiezan a cobrar sentido. Una empieza a entender por qué su vida es como es, porque está respondiendo a un nombre y no está respondiendo a un ser, por ejemplo. mm, Y en realidad las creencias, Yoli, son información. Es decir, vamos a simplificar la vida. Las creencias son información y la mayoría de esa información es falsa. Entonces, cuando la información falsa se descubre, lo que necesitamos es caminar otro camino donde podamos vivir en una verdad que tenga realmente que ver con nuestro ser y obviamente con lo que tenemos dentro, no con lo que ha venido de fuera. Porque otra cosa interesante es que todo lo que es creencia viene de fuera siempre. Alguna de ellas puede resonar y realmente puede ser una información que sea cierta y la mayoría no lo es. ¿Por qué? Porque estamos educados en una sociedad, voy a decir, estamos mal educados en una sociedad en la que existen una serie de patrones, una serie de paradigmas, una serie de formas de vivir que vienen establecidas desde fuera por un patrón que está básicamente funcionando a través del consumismo y la productividad. Y en el hay que ser alguien, tú fíjate qué curioso, ¿no? Porque las palabras y las creencias obviamente van muy mucho, mm, relacionadas y a los niños se los cría para ser alguien. ¿No? Has de ser alguien.
Y claro, tú imagínate el choque que significa eso para un alma que está desarrollándose, que le digan que tiene que ser alguien. Entonces, claro, el primer impacto es, ¿qué pasa? Que no soy nadie. Mm, Entonces, claro, es muy delicado realmente y es un momento clave ahora. Todo el mundo, bueno, muchos seres se están dando cuenta de que funcionar en un sistema de creencias mm, no es funcionar de forma magnífica, que es exactamente lo que somos, magnificencia pura. sí. Para quien preguntó que por qué tantas personas hablando de creencias en este momento, y siempre las cosas pasan a nivel individual y a nivel colectivo. Este ha sido un proceso que a nivel individual, esta pregunta de quién soy, es una pregunta que a nivel individual muchas personas se están haciendo ya desde hace algunos años. Y cuando más personas se hacen esa pregunta, pues eso va más como información al colectivo y entonces colectivamente nos hacemos esa pregunta, ¿no? El colectivo como energía se hace esa pregunta, ¿quién soy? Y entonces ahí es donde quizás la persona que todavía no se ha hecho esa pregunta entonces empieza a escuchar repetidamente personas hablando de lo mismo. Y es porque ya esa información que individualmente se está trabajando quizás hace 10 años, 20 años, quizás los primeros que comenzaron con el despertar. Pero ya en el momento de que esa información individual pasa como información al colectivo y se vuelve, como muchos dicen, se vuelve moda, ahora todo el mundo está hablando de eso, ahí realmente es la prueba de que estamos viviendo un cambio de paradigma, de que estamos viviendo un cambio de era, porque eso ya dejó de ser algo individual y se convirtió en algo que está en el colectivo. Entonces, todas estas cosas que acá hablamos constantemente han estado en el alma, en la mente de alguien individualmente por mucho tiempo y de muchas personas por mucho tiempo, solo que hoy esas personas han despertado, esas personas sienten el impulso, y eso lo digo yo en mi propia experiencia, de pararnos delante de una cámara y decir lo que está en nuestra alma. Hace 10 años yo no hubiera hecho eso, y no sé, Eva, tú ya nos contarás, pero hace 10 años esto era calladito, con miedo, casi escondido. Entonces, el que esté en el colectivo para mí, y doy las gracias constantemente, no significa que es algo de moda, no significa que estamos hablando ahora, las personas le ha dado por hablar de eso, significa que hay una información en el colectivo y toda esa información necesita ser mirada porque quizás desde el sistema de creencias también el creer algo tan fuerte, pues es lo que hace que no nos demos la posibilidad de pensar que algo quizás es diferente, porque lo tomamos como tan cierto, está tan arraigado en nosotros que no nos permitimos pensar que es diferente. Claro, ni siquiera lo distinguimos hasta que no Mm, empezamos a darnos cuenta de que es una creencia, no lo podemos distinguir y creemos que es lo que hay. O lo que sea, hay. lo damos Así hemos por... estado todos, ¿verdad? Es como hemos estado Claro, todos hasta ahora, claro, claro. Y antigua, bueno, iba a decir antiguamente, hace unos añitos. 15 años y ibas a las librerías y había muchos libros de espiritualidad que estaban en la zona de esoterismo. Exacto. Y ahora no, ahora una gran parte de las librerías tienen su sección de crecimiento personal o de autoayuda, y antes no. Entonces, Mm, realmente el hecho de que ese ser humano empiece a ver creencia es porque, estoy de acuerdo contigo, está resonando con algo y está mm, empezando a ver que hay una información ahí que no es verdadera, es así de simple. mm. Mencionabas antes creencia y sabiduría. ¿Nos puedes diferenciar las dos? Porque creo que es algo también que ha estado unido y realmente, en mi opinión, hay mucha diferencia entre las dos, pero cuéntanos, ¿qué es la sabiduría y qué es la creencia? ¿Qué es el creer? Mm. Creer es una información que no tiene por qué haber sido experimentada. Yo puedo creer algo que me han dicho, de hecho vivimos en el mundo del me han dicho, Mm, y yo me creo algo que me han dicho y no lo he pasado por mi propia experiencia. En el momento en el que hablamos de sabiduría, entra mi propia experiencia. sí. Por tanto, para mí está más allá de lo que crees, está la sabiduría. Y es muy fácil de distinguir. Cuando crees algo, se puede cambiar. Cuando sabes algo, no se puede cambiar. Me Aunque encanta. te digan lo que sea, saberlo, ¿por qué? Pues
Pues porque es la parte más importante del ser humano que vive en esta tierra, que es la experiencia. De hecho, todo este montaje de la famosa ciencia en realidad viene de sciere, que quiere decir conocimiento. Mm, Y conocer algo quiere decir experimentarlo. Entonces, mm, en el momento en el que experimentas, es sabiduría, porque ya lo sabes, lo has mm, vivido, ¿sí? Esa es para mí la diferencia más hermoso. importante. Y claro, luego ya toda la información, yo creo esto, bueno, pues vamos a experimentarlo, ¿no? Entonces es cuando Mm, viene el camino de la experimentación y hay cosas que de repente uno se da cuenta que la ha creído toda su vida y que no, no, no tiene ninguna experiencia sobre ello. Realmente ha sido solamente una información que se ha puesto ahí y que se ha expandido y que no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Es una palabra también muy bonita que también se ha destrozado mucho, ¿no? Porque creemos que lo real se utiliza mucho para como alguien que tiene otro estatus, ¿no? Y en realidad mm, algo real es algo que vivimos y que es mm, cierto, ¿sí? La certeza también es una palabra clave que está muy relacionada con la sabiduría. Y da igual, o sea, cuando una vez sabes, ya no importa, ¿no? Cuando crees puedes tener discusiones con alguien de, bueno, esto o lo otro, y cuando sabes ya te puedes quedar delante de alguien mirando y diciendo: "Vale", porque ya mm, no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de 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 piel, es una cuestión de mm, alma, es una cuestión de energía, es una cuestión de materialización, es una cuestión de verdad. La palabra mm. verdad es muy importante también. Sí, con esta analogía que pusiste sobre la ciencia, estaba reflexionando y acá que constantemente yo sé cosas, vamos a y la comunidad me ha escuchado decir esto constantemente, yo sé cosas porque las sé y no hay prueba científica para ello, pero yo no las necesito, esa prueba científica, porque ya yo las experimenté en mí y sé que son verdad. Pero eso también es la ciencia, en este juego de palabras que nos diste, o el significado de las palabras, es simplemente la experimentación de algo. Muchos de nosotros experimentamos estas verdades que vinieron a nuestra alma, las experimentamos y entonces, ok, esto es lo que es la sabiduría del alma, es lo que nosotros sabemos como verdad. Y va contrario, y cuesta mucho a las personas muchas veces pues darles ese, digamos, entendimiento, porque muchas de las cosas que se habla, aunque ya sabemos que la física cuántica y otros pues ya han dado, saben científicamente la parte de la energía y demás, ya ha estado, pero no sé tú, pero yo hay muchas de esas cosas que no las necesito. Yo lo sé. Yo lo sé. Y claro, después muchas veces, no sé, me gusta la neurociencia porque me pone un poco de la lógica detrás de lo que yo estoy quizás sintiendo y sé, pero realmente no lo necesito. Ya mi alma lo sabe y como yo siempre digo, el alma sabe. Claro, y es un proceso, me atrevo a decir que no siempre fue así. Oh, es un proceso de 2013 que fue mi despertar. Hablabas algo antes que también me resonó muchísimo y es que, claro, cuando te haces la pregunta, yo tuve un despertar súbito y donde en un segundo no soy quien yo creía ser, las cosas no son como yo creía que eran, pero ese duelo tan grande que viene después, porque si no soy eso, ¿quién soy? Si las cosas no son como yo creía, ¿cómo son? Y realmente tú no tienes en ese momento, porque no lo has experimentado todavía, tú no tienes una respuesta para eso todavía. Entonces comienza el camino para tú experimentar todas esas cosas nuevas, darte la posibilidad de experimentarlas y bueno, cuando lo experimentes ya llega el momento donde entonces puedes ponerlos en palabras y lo sabes como verdad. Pero es un tiempo vacío y en nuestra época era largo. Ahora muchas personas yo las veo que tienen estos momentos porque energéticamente están apoyados y estos momentos son bastante rápidos, es decir, no tanto como nosotros. Yo tuve mi despertar en el 2013 y tuve las respuestas que estaba buscando, que ya después cuando las encontré no me interesaban, pero encontré las respuestas hace un año. Y bueno, ahí cuando encontré esas, pues entonces después vinieron más y tú sabes cómo va el proceso. Cuando encuentras algunas ya no te interesan y luego te haces más preguntas y vas a la búsqueda. Es un proceso y la palabra lo dice, pero sí para mí fue muy difícil era eso. Si no soy quien yo creía ser, quién soy, y si el mundo no es lo que yo pensaba que era, ¿qué es? Y no tenía respuesta y no podía encontrar respuestas en ninguna parte, tampoco externa, porque en ese momento no habían tantas personas hablando como hablan ahora o contando sus experiencias, que al menos podía yo tomar alguna inspiración de esas personas.
Sí, y es un proceso, es decir, es la ventaja de, antiguamente para recorrer 100 kilómetros, tardaban en carro, algunos días y ahora, pues, tardas algunas horas. Es un tema de evolución, en realidad, cuando vamos evolucionando, lo vamos teniendo más fácil, en realidad, porque Mm, ahora yo me doy cuenta que ese concepto de no saber quién eres, que se convierte o hace un tiempo podía ser un camino, como has dicho tú, un duelo, bien, ahora está empezando a ser una aventura. sí, sí, sí. Muchos seres humanos que empiezan a decir, madre mía, qué vida estoy viviendo, yo qué hago en ese trabajo, no sé lo que me gusta, eh, emprende, lo dejan todo. Claro, Mm, yo lo hice en el 2008 y mm, me pasó algo similar a ti. Lo que mi esencia, que siempre ha tenido una parte guerrera en el buen sentido de la palabra, me llevó de alguna manera a emprender una aventura en aquel momento. Obviamente con una situación en la que, como dices, pues había muchas cosas que no entendía y, por ejemplo, el propio hecho de no obtener respuestas era un problema. Ahora no obtener respuestas es una oportunidad. ahí estoy contigo 100%. Claro, Eso ahora sí, me encanta. claro, es como, no tengo una respuesta, qué bien, pues sigamos Muy con el bien. misterio de la vida. ¿Y por qué? Pues porque es evolución, porque cuando empezaron Mm, los aviones, el sistema digestivo no estaba preparado y habían bolsas porque la gente le sentaba fatal volar y ahora no. Y los primeros que exacto. volaron, pues le pasó eso y nosotros estamos metafóricamente volando y ya no es tan, ya puedes abrir, cualquier, buscador y decir, poner las palabras que sientes y tienes un alma, pues como tú, que está expresando una cosa y una, Mm, pues, se siente parte de este colectivo, porque otra cosa que somos, y esto es común, es que somos una familia de 8.000 millones de seres. Y eso es una cosa que durante tantos años de programación han intentado separar, porque uno de los grandes, de las grandes maneras de controlar al ser humano, los dominadores del mundo, es separándolo todo, lo separan todo. mm, Entonces, cuando de repente te das cuenta de que alguien ha vivido algo similar a lo tuyo y empiezas a leer o a escuchar algo o a ver algo y te das cuenta, es como que te sientes comprendido, sientes que hay otro ser humano al menos que está viviendo algo similar y ya no te sientes de otro planeta, porque yo recuerdo haberme sentido, y bueno, ya aún me pasa alguna vez con alguna cosa, mm, haberme sentido de otro planeta, es como, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es un tema evolutivo. Por eso es importante que cada ser humano pase por su filtro, eso, porque exacto. el escepticismo, que es algo que se practica muchísimo, nos puede llevar a que a lo mejor en un momento dado, que fue mi caso, yo solamente escuchaba algo que hubiera estado demostrado científicamente. Y claro, a mí ahora, sinceramente, me la trae al pairo lo que esté, Igual. lo que ya sé que después, dentro de ese marco, se ha manipulado muchísimo, mucha información además. Porque a Mm, mí, que alguien lo haya demostrado científicamente, sinceramente, como ser individual, me importa un bledo. ¿Por qué? Porque no es mi experiencia y yo, para poder seguir en mi camino, quiero mis propias experiencias, que luego resulta que somos 100 quien tenemos experiencias, pues ya hemos hecho el salto cuántico, exacto. ¿sí? Mm, Porque somos más y más cuantas más almas estén vibrando en la misma frecuencia, más fácil va a ser todo. Por tanto, quien se encuentre en esta situación de no saber quién es, pues bienvenida a la aventura de tu vida, básicamente, de descubrirlo. Y cuando te entre el pánico, la ansiedad o lo que sea, o la frustración, la impotencia, pues vívela profundamente y disfruta de estar frustrada, porque la frustración puede ser muy creativa. Y esto es una cosa que antes, bueno, de hecho, a la vista está que la sociedad lo que hace es anestesiar constantemente cualquier emoción que no sea la chispa de la vida, mal mm, vendida, porque en realidad entendido. es una propaganda que todo el mundo sabe que no sirve absolutamente para nada más que para consumir. Y lo que se hace es se anestesia. Se anestesia eso, se anestesia con un montón de cosas. Y claro, es momento de darnos cuenta de que eso es creatividad pura. De ahí es de donde salen las respuestas realmente. Evitar ese camino es alargar algo, Claro. ¿sí? Mm.
sí, vibro con cada palabra que has dicho. Una, el único motivo, podría decir, porque el único motivo por el que yo creé la comunidad del alma era por esto mismo que contabas, que yo cuando estaba en ese lugar necesitaba una persona que me dijera: "Yo pasé por lo mismo", que no lo encontré en su momento, porque no era ponerlo en Google como ahora, como tú decías, y que aparezcan Ujú. muchas personas hablando de esto, o ir a Instagram, no existía. Y en ese momento yo hubiera agradecido muchísimo, pues, tener a otra persona que me dijera eso, por este sentido de comunidad que tiene el ser humano, por esta, empatía que una a veces necesita, y está bien, y hace el proceso más fácil cuando nos apoyamos, ¿no? De vamos juntos de la mano. Pero en los comienzos, cuando creé la comunidad del alma, mi único objetivo era eso, crear una comunidad donde las personas no pensaran que estaba loca, porque eso fue lo que yo pensé en mi momento, estoy loca, que no están locos y que lo que les está pasando es simplemente parte de la experimentación y que, bueno, nos ha tocado vivir el momento privilegiado de dejar de estar anestesiados, de dejar de estar en solamente la parte humana y convertirnos en un ser humano, integrar a nuestro ser, conectarnos con nuestro ser y experimentarnos a través de nuestra alma. Y por eso es que, bueno, la palabra mía es alma, porque en realidad es la posibilidad de experimentarse en todas sus maneras posibles y conectar con otra persona en todas las maneras posibles. Y eso es lo que vamos haciendo acá, experimentando nuestra alma y una y otra vez. Pero si lo ponemos nuestras almas en un cajoncito, eh, con estos muros de creencias que alguien nos ha contado que debería ser la contención para nuestra alma, pues no vamos, no, solo sufrimos. Tú usabas una palabra, una frase antes, solo alargamos el proceso, porque esa alma ahí adentro está sufriendo, va a seguir queriendo salir de ahí, va a seguir dándonos pues estas crisis existenciales que muchas veces entramos, que simplemente es un alma que sufre y estamos alargando el proceso. De hecho, la propia palabra crisis venía del griego y se utilizaba para separar el grano de la paja. Ujú. La Sí, propia palabra crisis viene de sí. crinos y se utilizaba para eso. O sea que incluso este tipo de cosas, porque tú decías ahora 2013, en 2013 estaba lleno de información también. O sea que Mm. también queremos tener en cuenta que cada alma vive su proceso Y con lo si que no sea era que el momento todavía necesita. para tener las respuestas también en el 2013, ¿sabes? Lo que quiero decir es que también muchas veces por vibración, ¿no? Si tú no estás vibrando todavía al mismo nivel donde está vibrando esa información que tú estás buscando, pues no va a aparecer, no se va a mostrar delante de ti, aunque los algoritmos de las redes sociales traten de ser lo suficientemente inteligentes como para mostrarte lo que tú estás pensando, realmente si no estás vibrando ese nivel no va a salir. O es exactamente lo que necesitas para poder Mm, estar aquí ahora claro. diciendo lo que estás diciendo desde donde lo estás diciendo. Exactamente, totalmente. Mm. Pero esas cosas solo se sienten o solo esas cosas solo se encuentra el porqué cuando ya lo atravesaste, al menos en mi experiencia, porque cuando lo estás atravesando, no todavía quieres: "Ay, yo quiero la respuesta, yo quiero esto", y entonces no lo puedes vivir. Solo ves, bueno, la luz cuando sales del túnel, ¿no? Aunque la luz siempre está con nosotros. Por eso es esa rendición espiritual cuando estás atravesando el camino, que es voy a llegar allá, ya tendré las respuestas. Y si no las tengo, no pasa nada, todavía no es mi momento. Ese tipo de rendición espiritual, sabiendo siempre que estás apoyada y que estás sostenida por algo mayor, que estás experimentando la creación, em, fun- a mí me funciona muchísimo, pero lleva como práctica poder llegar al lugar donde puedes hacerlo y mucha experimentación antes que tu conciencia llegue a ese lugar donde puedes decir, ok, no pasa nada, no necesito controlar la realidad. Y eso es lo que nos lleva es a la invitación a las personas a experimenten, vívanlo, derriben todas esas creencias que tienen de lo que debe ser y si están sintiendo el llamado, porque creo que las creencias y muchas veces como que nos limita el atrevernos a vivir, porque ya es como es, ¿no? Cuéntanos tú cómo nos limitan en lo individual y en lo colectivo todas las creencias. Claro, te dan una información que conforma tu vida, es decir, le da forma a tu vida en función de algo que no tiene nada que ver contigo. Mm, Eh, el hecho de el hecho de limitar algo es también muy tiene como dos lecturas.
Mm, es importante ver que en la naturaleza constantemente vemos cómo funcionan los ciclos de crecimiento. Es decir, las plantas antes de crecer están bajo tierra. Bajo tierra no se ve nada. Y luego salen y necesitan estar un tiempo bajo tierra. Si cuando estás bajo tierra te pones a decirle a la planta, no, tú no te preocupes que vas a salir y vas a dar frutos. Es un proceso en el que, bueno, Platón lo mm. representó muy bien con el mito de la caverna, ¿no? Intentar decirle a alguien que está viviendo algo que eso solamente lo está creyendo, no es cierto. Mm. Entonces, El árbol no sabe quizás que va a tener fruta. Nosotros sabemos que ese árbol un día le va a llegar fruta, bueno, porque lo hemos experimentado muchas veces y vemos que crece y sale frutas, pero el árbol está en su propio proceso, no sabe que le van a salir frutas. claro, pues eso mismo ocurre cuando no he puesto luz a mi vida y no sé por qué me pasan las cosas que me pasan. Mm, La respuesta es creencias. Entonces, cuando empiezo a ver la información que tengo, que no tiene nada que ver conmigo, ni con el mundo, ni con el universo, puedo empezar a ver que esa información no es más que un programa que lleva mi mente, que a mí me han domesticado, dogmatizado y adoctrinado para pensar de cierta manera. Entonces, cuando hago eso, dejan de ser un límite las mm, creencias, pasan a ser parte del pastel, por decir así, y no el pastel entero. mm. Entonces, me permite, el hecho de ver que simplemente es una información, me permite acceder a más información. Por tanto, tampoco mm, Totalmente, totalmente contigo en eso, y sabes que también eso es hace nada, hace 6 meses quizás, yo le estaba llamando creencias limitantes. Ya experimenté eso, supongo, ya hace como 6 meses, el limitante ya no me resonaba. Quizás desde una parte más, simplemente es parte de la experimentación, es parte de la polarización. Para nosotros saber para yo saber exactamente lo que estoy experimentando ahora, pues tuve que haber experimentado algo diferente, la polaridad. No hay nada malo con la polaridad es una de las leyes universales y nos demuestra simplemente pues toda la experimentación y nos permite experimentarlo todo. Entonces, a partir de esa ley universal, pues simplemente realmente no me limita, realmente me da la posibilidad de experimentarlo todo y experimentar las dos partes. Ahora, yo veo que te limita, en mi propia experiencia, yo lo llamo ahora simplemente creencias, yo veo que te limita cuando te paraliza, ¿no? Y cuando no te das la posibilidad tú de pensar que quizás puede ser diferente. Ahí es donde te limitan. sí, y queremos saber que la información que hoy nos limita, hasta hoy nos ha protegido también. Exacto. Es decir, el hecho de que lo puedas catalogar como limitante, yo también tengo un montón de posts y el primer libro habla mucho de las potenciadoras y las limitantes, es cuando te empiezas a dar cuenta de que creerme que soy una inútil, porque me han dicho que eres una inútil toda mi vida cuando eres pequeña, porque no hacías una cosa que tu sistema psicomotriz todavía no estaba preparado para hacer y lo que hacían Mm, era etiquetarte con eres una inútil, pues es obviamente hoy en día a mi experiencia actual pues no le sirve de mucho. mm, Y hasta ese momento me ha servido en el sentido muchas veces de la infancia, incluso de supervivencia. Es mm, decir, muchas veces los niños y las niñas acaban creyendo algo de ellos mismos para poder sobrevivir, para que mamá les quiera, en el fondo. mm, Entonces, el hecho de darnos cuenta de eso hace que, primera, que entremos en el ingrediente más importante para cualquier transformación, que es el amor. Es decir, mm, si yo me doy cuenta de que una información, cuando yo era una niña, simplemente me la creí por amor, pues ya deja de tener esa connotación de limitante y hay que cambiarlas, ¿no? Que hay mucha literatura del mundo del crecimiento personal, que es esto te limita y hay que cambiarlo. Bueno, yo lo veo diferente, yo ahora lo veo, bueno, mm, relax. Es decir, hasta ahora te ha servido, está ahí, es una información que está ahí, pues mira a ver qué más hay en el pastel o en mm. la cocina para poder hacer otro pastel. O sea, Sí, y mencionabas, si me permites, mencionabas algo que sí, quiero retomar.
En tu momento, en tu primer libro, a ti eso, como decías, era cuestión de supervivencia, te ayudó muchísimo. Tú continuaste tu camino y quizás muchas cosas que pusiste, a mí me pasa con mis libros también, muchas cosas que pusiste en el primer libro ya no resuenan contigo al mismo nivel, no que la hayas cambiado, pero simplemente ya no resuenan y tú has ido evolucionando, has ido experimentando y hoy ves y las percibes quizás de una manera un poco diferente, pero tú lo dejaste plasmado en un libro que está ayudando a otras personas que están en este momento donde tú estabas, simplemente de que tú continúas como ser evolucionándose en espiritual y humanamente, pues tú continúas. Y esa es la magia de cuando realmente estamos en servicio y dejamos esas cosas. No importa si tú mañana dices, y yo sé que no va a ser así, pero estaba equivocada totalmente. Yo a veces lo digo en muchas cosas. Estaba equivocada totalmente. Lo que creí y puse y dije hace en 2 posts anteriores no es verdad para mí en este momento. No es lo que resuena conmigo en este momento, lo que no significa que no sea verdad. Y estoy segura que hay muchas otras personas que necesitan eso que tú estás diciendo en ese post, que eso que tú dijiste en ese post es la verdad para ellos en ese momento porque están en ese momento de experimentación, porque existe colectivamente mucho esto de que, bueno, no sé, si lo dijiste ayer, ¿cómo hoy va a ser? Yo me levanto todos los días con la disposición, cambia mi percepción sobre algo hoy, universo, porque para eso yo considero que estoy acá, es eso de, acá estoy, cambio mi percepción sobre algo porque eso es lo que va a permitirme seguirme experimentando y seguir expandiendo mi conciencia. Entonces, hasta eso es una creencia limitante que estamos constantemente viviendo, ¿verdad? Del hecho de que no podemos cambiar nuestras ideas. Lo que dijimos ayer es lo que tenemos que decir hoy. Sí, sí, totalmente. Y yo distinguiría entre percepción y verdad. Mm, Es decir, a mí me ha ocurrido, me acuerdo un día que vino una chica y me dijo: "Me ha servido tanto tu capítulo". Hay un capítulo en el ¿Tú qué crees? Que es el subconsciente te boicotea, cosa que ahora no creo para nada, creo que te protege. Y me dijo: "Me sirvió tanto darme cuenta de que me estaba auto boico", y yo me quedé así en plan, claro, porque lo que decía ahora es, pues es tu amigo, sí, te ha protegido. mm, Y obviamente, ¿qué ocurre? Y para mí, eso no quiere decir que hayan varias verdades, es decir, verdad hay y una una. sola. Amor. Y claro, y esa es la verdad. Entonces, cuando realmente vas evolucionando, vas viendo más, vas conectando más, en realidad lo que dejas atrás sirve para alguien que está en otro momento del camino. No quiere decir que sea verdad. Sí, sí, sí. Entonces, eso también es algo muy importante, sobre todo ese toque de humildad que Mm. tú has descrito con la famosa palabra, em, me equivoqué. Ya. O sea, Mm. claro, nos Y educan que, o para sea, ni se te ¿cuánto cuesta eso, decir eso? sí, Me por equivoqué. Pero, de por nuevo, eso es una creencia limitante que tiene uno, porque ni siquiera, no sé tú que sabes tanto de las pa bueno, esto de los significados de palabras, no sé cuál es el de la equivocación, pero yo realmente ni siquiera equivocar es la palabra que uno usa para eso, pero no es ni siquiera me equivoqué, lo percibí en ese momento de una manera diferente y eso para mí no era una equivocación en ese momento, simplemente era lo que yo estaba experimentando. Pero sí lleva, y eso también lo he aprendido muchísimo, es cuando ayer dije algo, sobre todo cuando uno dice cosas en público así, cuando yo voy atrás a mis videos y quizás a ti, bueno, te pasa con tus libros o con tus posts, cuando yo voy atrás y miro, ya yo no pienso esto, ya para mí eso no resuena. Y luego lo puedo decir así, simplemente yo en ese momento estaba en un lugar diferente, estaba en un lugar diferente y lo percibía diferente. sí, para mí un ejemplo de la evolución es cuando escuchas a alguien hablar y te dice: "Me puedo equivocar", o "No me hagas caso". Mm. Esa es la otra, no me crean nada. Yo uso no me crean nada porque, ya sabes, mañana quizás yo misma no me creo. En un buen en una manera de decir, ¿sabes? Uno mantiene sus valores y mantiene, pues, lo que mantiene su hay cosas que se quedan, ¿no? Y yo creo que hay cosas que no hay un cambio de 360 grados, simplemente, como yo lo describo muchas veces, es como tú dices, que se pone luz a a una parte más amplia de esa única verdad que existe. La verdad se nos va, y ahí sí vamos a usar la palabra limitada porque no sé utilizar otra, pero la verdad se nos va limitando al nivel de conciencia que nosotros estamos, ¿no? Sí, para mí lo que ocurre es que se van desplegando las cosas en función que las vamos necesitando. Mm.
y se van desplegando en ese momento y no antes. Por ejemplo, en el mundo de las artes marciales hay una frase muy conocida que es que el maestro nunca aparece hasta que el alumno no está preparado. Y eso en general es un concepto que es muy interesante de darnos cuenta, de tratarnos con mucho amor, aunque no tengamos ahora lo que, o las respuestas o lo que queremos o lo que sea, porque es importante darnos cuenta de que esto es un proceso espectacular del momento, de el momento, punto. Yo creo que eso es muy... y son pasos, Yoli. Es importante darnos cuenta de, tú fíjate, las creencias que tienen tanto que ver con la domesticación y el adoctrinamiento, una de las cosas que no puedes hacer de pequeño es equivocarte. No puedes equivocarte, está prohibido equivocarse. Mm, Equivocarse significa castigos, entonces tenemos asociado la equivocación al castigo. claro. Nunca, bueno, nunca, en la mayoría de los casos siempre se asocia el equivocarse al haberlo hecho mal, cuando en realidad cuando haces algo lo haces bajo ciertas circunstancias y con ciertos recursos y obviamente hoy lo harías distinto, claro, porque hay otros recursos y hay otras circunstancias. Entonces, lo único que hacemos así es evitar el aprendizaje natural, puro, poderoso, efectivo y eficiente con el que llega al mundo el ser humano. Mm, Porque si la equivocación la vivimos como algo que merece un castigo, no aprendemos de forma natural. Empieza a entrar todo el me he portado mal, no soy nadie me va a querer, soy inútil. Entra todo ese programa y en realidad equivocarse es lo más. De hecho, para mí, la forma más bonita de aprender se llama ensayo-error. mm. Y yo voy probando cosas y unas me funcionan, otras no, y ya está. Y eso también es muy importante para el ingrediente necesario para evolucionar, que es el perdón. O Mm, sea, cuando tú entiendes esto, entiendes que alguien que hizo algo en un momento que pudo dañarte o pudo dañar a otros o lo que sea, cuando comprendes eso, te das cuenta de que no podía hacer otra cosa en ese momento. Aunque la Era gente dice, no, mm, sí, lo podía hacer porque mira, yo lo hice, ya. Y no, porque si mm, no, hubiera hecho otra cosa. mm. ¿Sí? Entonces, es muy importante. No hay nada que perdonar. Ahí es donde te das cuenta que en realidad, pues, no hay nada que perdonar, porque esa Claro, es, persona lo hizo lo mejor, que podía. sí, empatía. Una de mis asignaciones espirituales, las mías propias, es, el perdón. Y, por supuesto, me pusieron a perdonar a mi madre y a mi padre. Cuando te digo me pusieron, es en el sentido de que estos pactos del alma, desde donde yo lo trabajo, estos pactos del alma, pues, las circunstancias y personas con las que yo pacté, pues, me estaban demostrando de que yo el perdón era algo que necesitaba, pues, integrar a mi alma. Y realmente, pues, luego de mucho luego, bueno, en mi camino, ese momento de milagro, el momento ese que fui capaz de decir: "No tengo nada que perdonar, gracias". Y ha sido uno de los momentos yo he tenido 2 grandes momentos de rendición espiritual, y ese ha sido uno de ellos. Es ese momento cuando tú lo dices, lo sientes, lo integras, no hay nada que perdonar, gracias. Es como se te quita un peso de encima, te quedas más ligero y todo la experimentación completa cambia a partir de ese momento, y y parte de eso, de entender de que la persona lo hace lo mejor que puede con los recursos que tenía, y el que tú lo puedas hacer y esa persona no lo pueda hacer no significa absolutamente nada, porque esa persona quizás no, simplemente no lo está viendo. Muchas veces ni siquiera lo está viendo, no está en su, como en su radar como para poder hacerlo de manera diferente. Y la cantidad de veces que nosotras no hemos visto algo tampoco y hemos actuado. Ya me río, créeme, yo ya me río cuando me levanto un día y llevo días y haciendo pero si estaba ahí, que lo claro que estaba, pero ya me río de mí misma porque, bueno, no era un momento para verlo, pero eso es algo que me sigue pasando constantemente, y cada vez más porque cuando se muestra con esta claridad y con esta, no sé, la manera que se muestra es muy peculiar, y yo solo me río y digo: bueno, ayer no lo podía ver, pero ahí está tan claro hoy". Mm, Claro, hace falta bueno, empatía. De sí, hecho, sí. es para mí uno de las emociones más poderosas que genera este tipo de vivencias es empatía.
Eso sí. Es empatía, es decir, yo siempre, siempre recuerdo el momento en el que generé un perdón hacia una persona de mi infancia que había tenido mucho efecto sobre mí y al día siguiente me estaba contando su infancia esa persona. Mm, Y fue un ser abandonado por su madre. Entonces, de repente fue todo como, ¡ah! Tantos años aquí, mm, y ¿eso qué hizo? Generó el espacio, porque en realidad necesitamos esos espacios, por eso los seres que han vivido este tipo de experiencias, otros seres se encuentran como tan mm, confiados con ellos, tan en paz, tan mm, porque en realidad lo que hacemos es generar un espacio en el que uno puede expresar, eh, mm, cosas que lleva dentro y que muchas veces ni siquiera ha expresado, como en este caso que alguien te diga: "Es que mi madre me abandonó en la puerta de mi casa". Y tú mm, dices, claro, entiendo, ¿no? Y a los 12 años estaba en el bar, ¿no? mm, Entonces, de repente es como que con una vivencia así, de repente todo tiene espacio para poder verse más claramente. Es cuando entra la claridad, cuando entra la verdad, ¿sí? Cuando la verdad, que es lo que tú lo has dicho antes, es amor, mm, entra. Entonces, cuando entra totalmente. es como que hace la imagen, brilla la imagen, lo ves y bueno, solo y genera esta sensación de Mm, de mm. conexión. Bueno, ya puedo ver por dónde está nuestra conexión también, porque mi don divino es la empatía. Y, ¿sabes? Yo considero dones divinos, pues estas cosas que ya el espíritu masterizó en otras vidas y entonces ahora están puestas en ti para que tú las recuerdes, pero para que las puedas entregar de regreso al colectivo y apoyes a un colectivo que lo necesitan. Y bueno, yo he estado trabajando con este siempre sin saberlo. Esto lo tengo hoy en un libro, pero en su momento yo para nada sabía, pero yo era capaz de, yo como sin saber lo que estaba haciendo, no sé, de llegar a Kenia y mujeres que no hablaban con nadie porque venían de maltrato quizás o porque no sabíamos ni siquiera el idioma y simplemente por conexión de espíritu, de almas nada más, esa persona era capaz de abrirse conmigo y ni yo ni nadie alrededor entendía qué era lo que estaba pasando a la forma lógica, ¿no? Y no era, entonces ya después de eso, en el mismo trabajo, pues cuando vi una mujer que estaba muy cerrada porque venía con traumas y demás, pues iban y me buscaban a mí, no tenía nada que ver con mi trabajo, pero iban y me buscaban a mí, entonces yo lograba crear una conexión y claro, el que me pasara muchas veces fue quizás lo que me llevó a preguntarme, bueno, pero ¿qué pasa acá? Porque no es algo que yo haga en conciencia y por eso hoy también hablo tanto de parte del conocerse a uno mismo, es conocer esos dones espirituales que tienes y entregarlos, porque fueron puestos en ti para que los entregaras y cuando digo entregar es para que lo pongas en servicio de otras personas y apoyes al colectivo. Mm, Totalmente de acuerdo y además es muy curioso que cuando, o al menos ha sido mi experiencia, la de muchos otros seres cercanos mm, a mí, que cuando conectas contigo y empiezan a salir esos dones, que es como que el camino se hace más fácil, mm, más bello, es como sabes que es por ahí. sí. Y, y es curioso porque normalmente llega alguna imagen o alguna de la infancia que se había borrado, donde está ese don. Ujú, Está, y si no alguien te lo recuerda, yo me acuerdo una amiga que me la encontré después de muchísimos años y era de yo le llamo mi vida pasada, que era mi vida de inconsciente, ahora solo medio inconsciente, antes era más inconsciente. sí. Y me acuerdo que, bueno, pues que nos pusimos al día un poco y me dice, claro, pero si tú ya hacías eso cuando tenías 13 años. Y Mm, yo, ¿qué? mm, Pues sí, claro, ¿no te acuerdas que llegaste a mi casa, que mis hermanos no se llevaban bien y de repente es como, claro, son esas cosas que se van apartando por las creencias, las porque las creencias. creencias te dicen, te has de poner a trabajar, has de buscar una forma de no sé qué, sí, toda esa información que hay por ahí y te vas separando, te vas separando. Y eso está ahí, siempre está ahí. Siempre, Mm, siempre está llamando. Entonces, tú decides si estás comunicando porque te estás quejando de algo, porque estás intentando ser alguien o por lo que sea, y mm, estás comunicando y la llamada no te entra, porque estás comunicando así es. literalmente, o has colgado el teléfono y estás haciendo lo que realmente quieres hacer y ¡pum! Y la llamada entra, la llamada está ahí. Y Mm, cuando somos, llevamos poco tiempo en esta tierra,
es cuando eso se desarrolla de forma natural. Por eso muchos seres humanos, sus dones, durante mucho tiempo no los ven y son los otros los que les reflejan. Y dicen, pero ¿no te das cuenta que eres súper Siempre. hábil distinguiendo no sé qué, o eres muy, se te da muy bien esto? Y no nos Mm, damos cuenta al principio. Y luego, ujú. claro, eso poco a poco nos vamos haciendo conscientes de eso y ahí es cuando se potencia, cuando ya la semilla ha tenido espacio para poder salir y empieza a dar sus frutos. Así es, así es. Yo también siempre digo que, pues, el propósito del alma, que no tiene nada que ver con el propósito humano, el propósito del alma, pues, nuestra alma lo sabe y todos los pasos que vamos dando, de alguna manera nos llevan a ese lugar. Al menos en mi experiencia, cuando yo miro hoy atrás, hasta lo que parecía más alejado del propósito de mi alma, me estaba llevando por ese camino. De nuevo, nuestras creencias nos hacen resistirnos mucho a ese camino que nos está llevando nuestra alma. Yo me he resistido de todas las maneras posibles. Sí, porque no, porque a veces, tú lo mencionabas aquí en un principio, a veces cuando decidimos seguir al alma, pues como la sociedad no nos apoya o lo que está estructurado afuera es muy diferente a lo que quizás estamos escuchando en esos susurros del alma, pues lleva mucha valentía realmente a seguirlos, cuando todo lo que está en el exterior va contrario a lo que tú sientes que es el llamado. Por eso yo entiendo y envío totalmente compasión a las personas que incluso aunque están escuchando los susurros del alma, pues no se atreven a seguirlos, porque es que lleva mucha valentía. Ahora, cada vez estamos siendo más apoyados energéticamente como para escuchar esos susurros y ir para adelante y saber que nada, que nunca nos van a abandonar. Esa es otra cosa que yo aprendí en mi propio camino, pues he tratado de apagarlos de todas las maneras posibles y ellos han seguido ahí toda mi vida, ahí muy bajito, sin imponer nada, pero han seguido ahí. Y yo creo que hay muchas personas en esa posición en este momento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero hay una pregunta. Esto pasa en estos reencuentros del alma. Vamos Vaya, yo que y quería hablar de valor y valentía. Bueno, otro día, va. sí, es que bueno, no sé cuánto tienes de tiempo. Igual la otra invitada debería estar aquí ya y no ha Bueno, llegado. está bien, está bien. Sí, todo tiene su momento. Es Sí. que me has dicho que entonces que ha pasado una hora. Sí, ha pasado una hora. Sí, sí, es que normalmente para una hora, pero ya estos encuentros del alma son así. Bueno, la Magnífico. comunidad sabe que acá Haremos yo otro, sí, o eso, perfecto, el universo nos está diciendo que hagamos otro. claro. Pero acá me están preguntando, por supuesto, luego de todo lo que hemos dicho, que entonces muchas personas están diciendo que saben que, bueno, que es el sistema de creencias, sistema de creencias limitantes, pero ¿qué hacer para, pues, romper con eso y, pues, liberarnos? Nada, no hacer nada. Y tiene trampa lo que digo, ¿eh? Ujú. Vamos. Porque quiere decir no hacer nada, es como intentar arreglar algo con lo mismo que se ha estropeado. Claro. Entonces, es un tema de programación, es decir, esa información es como si tienes un programa en tu ordenador que hace ciertas cosas. Y cuando estás preguntando cómo lo cambio, estás intentando que el programa haga cosas distintas, diciéndole al programa, haciendo algo con el programa. Entonces, por eso digo no hacer nada, porque es lo que te va a dar espacio para poder bajar de aquí hacia la parte más baja del cuerpo, que es la que se expandirá, y hablo de sensaciones, y es la que te permitirá añadir conocimiento nuevo que no sea programa, es decir, que no sea doctrina, que no sea dogma, que no sea información que tú no has experimentado, y entrará la sabiduría. Es decir, yo creo que una de las grandes trampas del cómo lo hago es como estar en el mismo, en un callejón sin salida, dándote contra el muro. Mm, Entonces, cuando giras, que por cierto no son 360 grados, la programación es tan fuerte que llega hasta aquí. Un cambio son de 180 grados. Haces 180 grados y buscas que probablemente, al menos mi experiencia es así,
Tú estás buscando por lo que te dice que hay que buscar, porque estás con el patrón de buscar, y buscar no es encontrar, y normalmente cuando miras para arriba hay un agujero como una casa arriba, y unas Sí. escaleras preciosas por las que subir. Y para eso hace falta no hacer nada. Por eso digo que tiene trampa, porque no hacer nada es, si estás viva, estás haciendo. Es decir, ya estás cambiando naturalmente. Esa llamada, ese movimiento, esa energía va a seguir funcionando. Por tanto, el tú no hacer nada quiere decir que tu mente no intente controlar nada ni intente cambiar nada. Y naturalmente vas a ir hacia el cauce del río, porque el hecho de que vayas en contra del río es porque estás poniendo mucha energía. Cuando dejas de hacer, dejas de poner energía en contra y empiezas a ir el corriente. Por eso digo que tiene trampa, ¿sí? Mm. No hacer nada, Ya. se entiende Sí, y no, acá reflexionando yo con em, la respuesta que nos has regalado es exactamente lo que significa la creencia. La creencia sería, tengo que hacer algo. Esa es una que, eso en sí es la propia creencia y eso que nos has dado, no hacer nada, es exactamente es la respuesta a derrumbar todas las creencias, porque cuando no haces nada, pues bueno, es todo lo que nos has explicado maravillosamente. Así que me parece, gracias por compartir eso. es un placer, porque además cuando dices no hacer nada, ahí empieza toda la información que puedes observar. ¿Cómo no vas a hacer nada? Pero hay que hacer algo para que pase algo, tienes que hacer algo y si no haces nada, ¿y cómo vas a pagar las facturas? ¿Y qué vas a hacer Exacto. con tu vida? Y eso es información y tú déjala y déjala, no hagas nada. Déjala. Al final, como somos ecología pura, por desuso, Sí. la creencia deja de funcionar, la limitante, y pasa a funcionar bueno, pues venga, vamos a mirar. Y entonces es cuando ves la escalera por la que subir para Mm, liberarte, ¿sí? Es por desuso y porque tú pones tu atención y tu intención en otro lugar. Es decir, en saber quién eres, en vivir plenamente, en conectar contigo, en... Entonces lo otro, nosotros somos poderosísimos en ese sentido. Deja de funcionar, literalmente. Maravilloso. Y otra cosa, mucho más sencillo de lo que puede parecer, porque, bueno, no tenemos tiempo para leer todas las preguntas, pero em, las preguntas son como muy complicadas, ¿no? Las personas quieren que digan algo como que tú ibas a venir con un plan de 10 pasos, y eso es lo que me da la impresión acá, de que nos ibas a traer 10 pasos imposibles de hacer, y es magistral esa respuesta que nos ha dado, y sencilla, pero como es la vida, ¿no? Como son todas estas cosas realmente, y son nuestras creencias lo que hace que sea tan complicado, o que lo podamos percibir de manera tan complicada. Que lo creamos, que Mm, creemos que es complicado. Y eso ujú, responde a una domesticación y a que la mente intenta controlar lo que no puede controlar. mm, Entonces, apaga la mente, apaga la mente. Luego utilízala cuando ya tengas buen entreno, pues utilízala para lo que quieras. Y si va en contra tuyo todavía, apágala. Porque apagarla es lo que te va a dar el valor de ir a tu madre y decirle, mamá, mm, esta soy yo. Si me quieres bien y si no, ya soy adulta y podemos tener otro tipo de relación, ¿sí? Y no seguir haciendo y haciendo y haciendo y... O lo que decías de los pasos también es mucho de la mente. La mente estamos educados, la domesticación siempre es desde fuera. El profesor nos dice cómo hacer las cosas, el padre nos dice cómo hacer las cosas, el cura nos dice cómo hacer las cosas, siempre es de fuera. Y el reino de los cielos está dentro. exactamente. Es que aparte, es que está escrito por activa y por pasiva en todos, está dentro. Por tanto, intentar que yo te diga cómo, pues sí, claro, hay un montón de programas por ahí y seguro que encontrarás un método de pasos y de seguir. En mi momento actual, lo único que necesitas para encontrarte es no hacer nada. Sobre todo nada de Mm. lo que te diga la mente, simplemente. Y a lo mejor estás en otro momento, en otro proceso, lo dudo, porque si no, no estarías escuchando esto. Así Y mismo es. claro, y si lo estás, So, pues bueno, déjame disfruta. decirte, porque hay bastante, bueno, la comunidad y yo nos conocemos bastante, quizás desde las creencias, ¿no? Pero tenemos una bonita relación. Y muchas personas constantemente lo que más me piden, por ejemplo, es cosas más prácticas. Y, y ahora cuando estabas diciendo esto, porque claro, por lo que estaban pidiendo querían esto, bueno, te levantas por la mañana y te dices esto, no sé, algo así. Y, y en realidad, ¿qué más práctico que no hacer nada?
Pero de nuevo es una creencia sobre la no hacer nada. Eso pasa mucho también yo hablo mucho de la rendición espiritual. La rendición espiritual no significa no hacer nada. Significa tomar acciones inspiradas en base a lo que tú puedes cuando te conectas y estar. No significa tampoco no hacer nada. Y tomar acciones confiadas de que el universo siempre te está apoyando. Y tomar acciones desde un nivel de vibración más elevado y no desde un nivel de vibración bajo. Pero no significa para nada no hacer nada. Quizás eso es el problema con la palabra nada. Yo tuve mucho problema con la palabra nada por esto que te contaba antes. Creo que hace 2 días hice un post sobre eso. Tuve mucho problema con la palabra nada porque era eso en mi despertar. Bueno, era nada. Y otro momento de gran, en mi propio camino fue un momento en que de alguna manera hice las paces con la palabra nada, porque la palabra nada o ser nada significa ser todo para mí en este momento. Y no hacer nada muchas veces puede significar que lo estás haciendo todo, porque es todo lo que necesitas hacer para que la experimentación pueda ponerse delante de ti. Pero en nuestro sistema de creencia, pues nada es pues que dejar de existir, ¿no? O no sé realmente cómo va eso en las creencias individuales, pero para mí no ser nada, porque me considero que no soy nada, no ser nada es ser todo, y no hacer nada significa muchas veces no hacer todo. Hay otras veces, en dependencia de circunstancias, de que, bueno, hay que tomar acciones inspiradas, pero no hacer nada también puede ser no hacerlo todo. Esa es la trampa, es que no se puede no hacer nada. Mm, Puedes hacer desde aquí o puedes ser exacto. el vehículo a través del cual la vida se esté manifestando. Mm, Entonces, para poder recolocar, ir a tu sitio y no a sí. ese que tu mente quiere que estés para portarte bien, necesitas que no hacer nada que salga de la mente. Y siempre hacemos algo, aunque sea respirar. Siempre. Mm, Es imposible no hacer nada. Lo mm, que pasa que, por eso te decía que tiene trampa, que quien está ¿verdad? preguntando eso es porque su mente le está diciendo, dime lo que hacer para que yo lo pueda arreglar. Entonces ya está esperando desde fuera. La única, para mí, una de las maneras de transformar cualquier cosa viene de dentro, y cuando no hacemos nada, la mente es la que empieza a divagar. Al principio hay mucho ruido Mm, y la información va llegando y te vas dando cuenta de que es información falsa, que no es cierto, que eso de soy una inútil no es cierto. Si fuera una inútil no estaría hablando. Y entonces poco a poco en tus momentos de nada, mm. vas poco a poco distinguiendo entre la verdad y la falsedad de algo, y eso es Ya lo lo que te dijiste va tú, llevando. cuando no haces nada, estás creando el espacio para que eso nuevo aparezca, o como yo diría, para que el universo se muestre. Entonces, no estás haciendo nada, pero sí estás creando el espacio para que se muestre todo lo demás. Entonces, de nuevo, es cuestión de percepción y creencias sobre algo. Eh, Y si quieres algo práctico, respira. mm, Respira conscientemente, descálzate, camina por la montaña descalzo, camina por la playa descalza, eh, planta un ha haz algo que esté relacionado con la naturaleza, funciona con las plantas, toma el sol, abraza a otros seres humanos, haz algo relacionado con tu propia esencia como ser humano que vives en esta tierra. Haz todo mm, eso. Y sí. la mente te va a decir que estás perdiendo el tiempo. Porque una de las cosas que me ocurrió a mí cuando tuve la crisis, que yo lo dejé todo, absolutamente todo, es que me decían, mi mente y los demás también me lo decían porque eran un reflejo, es como eres una vaga, Mm, porque yo simplemente decidí que no sabía lo que quería y por tanto, como no lo sabía, iba a descubrir lo que quería. Iba a hacer solamente aquello que quería hacer. Y la frase fue tal cual, voy a estar siempre donde quiero estar. Y claro, al principio no tenía ni santa idea de dónde ¿de dónde estar. querías estar? Solamente me apetecía ir a la playa. ¿Y qué hacía? Y leer. ¿Y qué hacía? Ir a la playa y leer. La gente me decía, pero tú estás loca. Es que si no haces algo lo vas a perder todo. Bueno, pues ya veremos. Cuando lo pierda ya veremos. Y lo perdí todo. Y ya veremos. Y estoy aquí. Entonces, por eso es importante hacerlo desde ese nada al que me estoy refiriendo. Hay que rendir la mente. En la cultura oriental se simboliza como si fuera un toro y tú vas encima y el toro te lleva hasta que dominas. ¿Sí? Es una simbología que hay allí, como que conectas con él
y vais juntos. Entonces tu mente es lo mismo. Te mm, el desboque que lleva tu mente es la programación, son las creencias que te dicen lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que ir, cuánto tiempo tienes que trabajar para jubilarte, cuánto veces has de ir a ver a tu madre, cuánto no sé qué has de comer, todo eso, tú vas desbocado con esa información. Quieres conectar con ella y utilizarla de herramienta y que no te utilice ella a ti. Y para hacer eso, necesitas no hacer nada, al menos durante una gran temporada, que lo estás ujú, haciendo, no hacer nada que ella te dicte sobre todo. sí. Hay frases tú mencionabas, no se pueden crear soluciones de los mismos lugares donde se creó el problema, que yo creo que es lo que vamos haciendo constantemente. Y cuando no haces nada, pues creas ese espacio también. Para mí sería siempre, cuando no haces nada, pues también em, creas el espacio para que el universo te muestre qué hacer, porque Claro, ese es ese lugar diferente de qué hacer. Cuántas veces hemos entrado, y creo que todos lo hemos hecho, en esa espiral de malas decisiones, una tras la otra, malas decisiones al momento, ¿sabes? Muy entre comillas, malas decisiones, pero bueno, que llevan a ese momento de caos que todos muchas veces tenemos en la vida, ¿no? Que son una bendición y para mí los mejores momentos de mi vida son esos momentos, pero es como esa espiral, ¿no? Porque estás tomando la próxima decisión, la tomas basada en la decisión que tomaste antes y no te das espacio, no te creas ese espacio para que una decisión o desde un lugar diferente puedan hacer tu próxima decisión. Bueno, corazón. Ya ves que en estos encuentros podía estar hablando yo por horas, pero claro que sí. y hay temas, me encantaría tocar el tema de la valentía contigo porque me has regalado algunos momentos como que perdiste mucho por ser valiente de no hacer nada quizás o de saber, no sabías, ¿cómo fue que utilizaste? No sabías lo que querías hacer, pero estabas haciendo, ¿cómo lo dijiste? Voy a estar siempre donde quiero estar. Fue Ay, se me ha ido. Mm, o se me se me sí, acá te escucho, pero te me has quedado, ah, acá estás, ya regresaste. fue como una especie de momento de amor pleno conmigo, y me había dado cuenta de la cantidad de cosas que yo había hecho sin respetarme, y dije: "Nunca más, ya está. Voy a estar siempre donde quiero estar". Y bueno, me han pasado cosas como levantarme de los sitios que, la mayoría: "No, pero no te puedes levantar, ya estás aquí". Sí que me puedo levantar y pasar por delante de quien estaba hablando y decirle: "Mira, no tiene nada que ver contigo, simplemente, yo no quiero estar aquí". Mm, Y y y de eso hace 13 años, hermoso. 13 años. Y fue para mí como, voy a estar siempre donde quiero estar. Y previamente era, yo no sé qué es la vida. Lo que sé es que esto no es. Que en Mm, realidad sí lo era, porque formaba parte de mi camino de desprogramación. Solamente que mi sensación era como, ¿qué es esto de despertarme por la mañana y de solo ganar dinero? Y de, ¿qué es esto qué es? mm, Y esa, ese compromiso, podría llamarlo, que no es en realidad lo que se entiende como compromiso normalmente, esa, ese amor, ese respeto hacia mí es, voy a estar siempre donde quiero estar. Y así lo sigo haciendo. Y me doy cuenta a veces de que estoy haciendo algo y a lo mejor lo estoy haciendo pues porque me han dicho, yo qué sé, a lo mejor lo estoy haciendo por algo y no es realmente donde quiero estar. Corto y lo dejo. mm. Pero donde yo veo que radica la valentía es el decidir que ibas a estar siempre donde querías estar sin saber dónde querías estar. Ni idea. Eso es lo que, eso para mí es la expresión de valentía, ¿sabes? Porque pues desde la parte de control, el ser humano suele ser muy valiente si sabe si que el león no está detrás del árbol, como digo yo, ¿sabes? Qué valientes somos todos cuando pensamos que tenemos el control de la ilusión, pero cuando es todo tan incierto y no sabes hacia dónde se está dirigiendo o qué es lo que vas a hacer, pues dar ese paso de todas maneras, aunque no sepas hacia dónde vas, para mí esa es la mayor muestra de valentía. No el que se enfrenta al león, no el que sale sin saber, porque sabe que el león no está ahí, sino el que da el paso sin saber qué es lo que va a estar detrás del árbol. Y en Mm. realidad siempre hacemos eso. Lo que pasa que Ah, tenemos pero una pensamos, falsa claro, ilusión, claro. la Las ilusión. creencias nos dicen que es seguro cerrar la casa con llave.
mm. Y es un sistema de creencias programado para vender muchas cerraduras y muchos sistemas de alarma. Y luego de repente pasa algo en casa y como he cerrado con llave no puedo salir, Así ¿sí? es. Entonces, es una ilusión falsa de seguridad y de confianza que cuando tomas esa decisión de funcionar desde las entrañas, porque cuando digo voy a estar donde quiero estar, querer significa voluntad y significa lo que yo siento, voy a hacer lo que siento y esa Mm, incertidumbre está, y bueno, ya ha estado a lo largo desde estos 13 años, desde dar talleres con un método de paso a paso para cambiar creencias, paso uno, paso dos, así, ¿eh? Y darlos por 7 países distintos, con, bueno, una época, y de repente darme cuenta de, ¿yo por qué le estoy dando pasos a la gente? Si en realidad lo que yo siento es que todos tenemos la, la, el poder de vivir la vida que queremos vivir sin que nadie nos diga qué paso tengo que tomar y dejarlo, mm, sin saber lo que hacer tampoco, mm. ¿sí? Y dejarlo. Y la gente dice, pero tú estás loca, si estás dando talleres y tienes un montón de éxito, ganas un montón de dinero. Da igual. Es cuando tienes una certeza Lo y sabes. decides vivir con eso, luego te das cuenta de que en el salto Siempre hay. sí hay red. Y bueno, pues a lo mejor las circunstancias te llevarán a diferentes cosas que a lo mejor tu mente quiere controlar, ¿no? Porque has de tener un piso y pagar las facturas, pues o no, a lo mejor puedes estar un año viviendo con tus amigos, que los amigos son muy importantes en la vida. Mm. Y ya lo sabías cuando eras joven, que los amigos eran muy importantes, aunque la familia te dijera que no, que lo más importante era la familia. Que era... Yes. Sí, entonces se empieza como a ver todo con mucha más claridad cuando tomas esa decisión de dejar de estar buscando fuera todo el rato. Y la palabra clave que tú dijiste también fue inspirarse, en realidad. Inspirar quiere decir dejar entrar al espíritu, es una palabra inspirar, es dejas entrar al espíritu, dejas entrar, entonces te inspiras y te mueves desde allí. Y es importante mover desde la inspiración y para hacer eso, pues quieres estar conectada, quieres ser parte del cielo y la tierra, estar en medio, ¿no? Como, Mm. mm, Yo tengo algo muy parecido en esa, ahora que mencionas, como la tuya de solo hacer lo que quieres hacer. Para mí es solo crear cuando me siento inspirada, porque para mí la inspiración es una de las cosas más importantes, y si los humanos nos conectáramos más con esa inspiración, dejáramos entrar el espíritu, pues la sociedad sería bastante diferente, porque ahí las creencias no tienen lugar donde haya inspiración, porque la inspiración viene de esa parte verdadera. Y aunque después la inspiración, por lo menos en mi camino ahora, pues es algo que viene y va, realmente no es un estado permanente. Pero cuando llega, bueno, yo tengo eso de que cuando llega y lo siento porque ya lo reconozco, a veces me puedo pasar, no sé, semanas donde lo único que hago es crear, crear, crear y hacer esas cosas que me gustan desde ese lugar, porque ahí es donde habita mi verdad, ahí es donde yo puedo expresarla de la mejor manera. Para mí eso es súper importante cuando me siento, y he tenido días, bueno, aquí Alma se ha transmitido, vamos ya para el capítulo 100, y, y hubo 15 días que tuve que dejar de transmitir porque no estaba inspirada, no lo estaba. Y me costó mucho porque, claro, yo tengo un compromiso con la claro. comunidad de mostrarme qué sé yo, pero tuve que salir y decirles, no, 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 no puedo. Y me retiré, no hice nada, creé el espacio y bueno, el espíritu me visitó nuevamente cuando me mostró lo que tenía que mostrarme desde la oscuridad. Pero sí, para mí fue esa de Alma a Alma hace 2 meses hace, fue Ah, muy, mira. fue muy bonita desde afuera, ¿no? Bueno, después que la pasé, en el momento no sabía lo que me estaba pasando, no, como siempre, pero sí fue muy bonita cuando la pasé porque es esa enseñanza de que el proceso es revelador siempre, que siempre tienes cosas que mirar, que siempre tienes cosas que seguir abordando, que seguir experimentando. Y esa es la invitación siempre para la comunidad, experimentar, no dejar nada de lo que han escuchado aquí en palabras. Y hoy creo que se llevan algo muy fácil, no hacer No hace nada. nada. Y bueno, para todos ustedes que querían pasos, no sé, Eva, ¿tienes alguna conferencia online Ahora, con ahora no, pasos?
No, no no sé, tengo. algo te haya quedado de las conferencias que dabas antes en YouTube, quizás. Sí, sí, en el canal, que además veo que estáis poniendo Mm, ahí, en el canal están todas, las tengo en podcast también. Tengo un blog donde puedes ver, está clasificado por ver, oír y ver, escuchar y leer, un poco depende de a cada sí. gusto, y ahí puedes encontrar muchísima información. La verdad que con el tiempo he acumulado bastante, o he podido poner mucha información, y voy haciendo bastantes directos últimamente y lo que sea que inspire. Mm. Bueno, ahí están todas las redes, toda la conversación ha estado pasando. Háganle un screenshot ahora y pues vayan y visiten a Eva, denle amor y síganse, sigan abrazando esto que ella nos entrega, que yo lo diré en mis palabras, solo vamos a escuchar los susurros del alma cuando derribemos todas las creencias y todo lo que hemos creído como verdad, que no es nuestra verdad, es una verdad impuesta. Y esos susurros del alma solo vamos a escuchar cuando hagamos primero ese paso, porque las creencias son tan fuertes, Eva, y tú lo sabes, las creencias son tan fuertes que simplemente no nos dejan ver nada más, no nos dejan vivir desde otro lugar diferente que ese que está impuesto por lo que creemos como verdad. Y para mí todo paso de transformación, a no ser que tengas un despertar súbito, quizás como el que yo tuve, que tampoco no es tan bonito como puede sonar, al menos no lo fue en mis tiempos, agradecidísima y bueno, lo mejor que me ha pasado en la vida, pero eh, te sientes como que te quedaste sin net por mucho tiempo, que no tienes esa red que te sostenga por muchísimo, muchísimo tiempo. Pero hoy en más conciencia colectiva que existe y hacemos el trabajo individualmente desde esa conciencia colectiva también, Em, para escuchar los susurros del alma, primero hay que dar ese primer paso de derribar todos los sistemas de creencia. Así que ahí los invito a que visiten a Eva, le envíen su amor, pues, y conozcan más de su trabajo y vamos a seguir avanzando juntos. Recuerden que estamos juntos en esto y juntos sanamos y juntos nos expandimos y juntos hacemos de este mundo un mundo mejor. Eva, muchas gracias y muchos más temas para conversar, así que te tendremos acá nuevamente. Y nada, nuevamente agradecerte por el trabajo que haces. Nos faltó hablar de tus libros, pero en otro momento también te traeré. Igual ahí en tu página web pueden verlo y en tu Instagram tienen bastante información y tus libros hablan sobre cómo derribar nuestros sistemas de creencia, ¿verdad? Ujú, sí, y sobre sabiduría también hay muchas cosas, sí. Muchas Entonces, gracias, Yoli, gracias por lo que haces, gracias por lo que compartes y gracias a todas las almas que han estado acompañándonos y dándonos su amor que nos llega a través de mm, frecuencias seguro, magníficas. Así seguro. que muchas gracias a todas también. Gracias, corazón. Te tendremos acá de regreso muy pronto. Y como siempre les digo, pues en mi alma y las puertas de alma a alma siempre están abiertas para ti. Así que te esperamos de regreso pronto. Gracias. Un beso grande. Chao. Un abrazo. Y nada, hasta que nos volvamos a encontrar, recuerden que el universo necesita de algo muy especial que vive en cada uno de ustedes. Necesita de su luz. Así que vamos a brillar. Hasta mañana.